Primer libro de Samuel 14:1, hermano. Y vamos a leer, hermano, primero del verso 1 al 7. Y después nos vamos a ir saltando, pero yo le voy diciendo, hermano. Estamos ahí, primer libro de Samuel 14:1. Leemos las Sagradas Escrituras en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así, quiero que vaya poniendo mucha atención. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre dos desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Saltémonos, hermanos, hasta el verso 24, por favor. Pásese al verso 24. Dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Pasemos al verso 37, hermano, por favor, sáltese al verso 37. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir.
Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Hasta ahí, hermano, vamos a dar gracias. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Señor, pon en nosotros el apasionarnos por tu palabra, Señor. Apasionarnos por estas historias que nos traen enseñanza, nos traen instrucción, nos traen grandes ejemplos para nuestras vidas espirituales. Padre, yo te pido que el día de hoy hables a nuestra vida y que usted hable a nuestro corazón por medio de esta porción de la Escritura, Señor. Tu Santo Espíritu toma el control de mis pensamientos, de mi mente y de mis palabras, Señor, para hablar las palabras que usted, Señor, quiere hablar a su pueblo. Bendiga a su pueblo, que su pueblo estemos atentos y con corazón dispuesto, Señor. Enséñanos, Dios, en el día de hoy, y que la honra y la gloria siempre sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Tome su asiento, hermano, usted que está de pie, por favor. Dios bendiga a Alan. Bienvenido, Alan. Nuestra hermana Marisol, Dios les bendiga. Bienvenidos. Ok, hermanos, entonces quiero solamente recapitular brevemente lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy en la vida de Saúl. Ya vimos, hermano, la elección de Saúl. Vimos Saúl pasa de ser nadie y Dios lo elige como rey. Ya vimos su primer victoria sobre los amonitas. Vimos cómo cuando el Espíritu vino sobre él, hermano, él se fue a la guerra y derrotó a los enemigos de Dios, hermano, a los amonitas, hermano. Amén. Y hace 8 días veíamos cómo Saúl desconfió de la palabra de Dios cuando Dios, por medio del profeta Samuel, le dijo: espérate 7 días hasta que yo llegue. Y veíamos hace 8 días cómo Saúl, cuando miró que se habían cumplido los 7 días y que Samuel no llegaba, y que el ejército que él traía, hermano, por miedo se le empezó a desertar, se le empezaron a ir los soldados, porque el ejército filisteo, hermano, era muy grande y venían bien capacitados, venían bien preparados. Y ya vimos cómo Saúl, en su desesperación, obró imprudentemente, o sea, obró sin pensar, hermano. Y leíamos cómo no espera los 7 días completos y toma la iniciativa y desobedece a Dios, haciendo algo que a él no le correspondía, hermano, y ofreció los sacrificios, y Samuel se lo reprochó, hermano. Amén. Pero hoy vamos a mirar esta historia del capítulo 14. Ahora no lo sé, yo no sé usted, hermano, si ya las ha leído en el pasado, pero mientras estudiaba se me venía a la mente cómo desde cuando el Señor tuvo misericordia de mi alma, cuando tenía desde la edad de 18 años que comencé a leer la Biblia. Yo me recuerdo que siempre me han apasionado estas historias bíblicas, hermano. Gracias, mi hermano Daniel, gracias, mi hermano. Siempre, hermano, desde los 18 años que leía la Biblia, siempre me apasionaban estas historias. Siempre, hermano, miraba estos grandes ejemplos de hombres de Dios, de mujeres de Dios, hombres de fe, hermano, mujeres de fe, hombres valientes, mujeres valientes, hermano. Y hoy vamos a estudiar, hermano, he dividido todo este capítulo en 3 partes para que absorbamos lo más que podamos. En la primera parte, hermano, yo les quiero hablar de la valentía y la fe de Jonatán. Voy a rescatar eso, hermano, aunque estamos basándonos en la vida de Saúl, pero yo voy a rescatar en este pasaje la valentía y la fe de Jonatán, hermano. Número 2 también, hermano, después vamos a mirar el precipitado juramento de Saúl. Esa es la segunda parte, vamos a llegar ahí. Como Saúl se precipita, o sea, no piensa y hace un juramento, que ese juramento termina afectándole al pueblo, hermano. Y en la tercera parte, hermano, vamos a mirar cómo el pueblo reconoce la hazaña de Jonatán y lo libra de la muerte, hermano. Pero pasa la imagen anterior, hermano, porque mire bien, y ahorita se lo voy a enseñar. Le he puesto como título, hermano, cuando los mandamientos de los hombres se vuelven más importantes que los de Dios. Y ahorita le voy a explicar por qué. Cuando los mandamientos de los hombres se vuelven más importantes que los de Dios. Ahora,
No me malinterprete. Para nada estoy diciendo que los mandamientos de hombres son más importantes que los de Dios, pero lo que estoy diciendo y lo que vamos a mirar como tanto Saúl, tanto los fariseos en los tiempos de Jesús y tanto muchos líderes de iglesias o de denominaciones ponen sus propios mandamientos, sus propias reglas y llegan a convertir esas reglas en algo mucho más importante que los mismos mandamientos de Dios, hermano. Y es lo que vamos a mirar, hermano. Ok, vamos a sumergirnos, hermano, vamos a tirarnos un clavado, vamos a sumergirnos en la palabra del Señor. Pasa la imagen que sigue, hermano, esté muy atento. Ok, la valentía de Jonatán, hermano. Agarre estos ejemplos. Miremos ejemplos de hombres como este varón Jonatán y digámosle: Señor, ayúdeme a ser como ese hombre, hermano. Amén. Leamos, hermano, vaya conmigo a la Biblia. Capítulo 14, verso 1. Entonces los filisteos han incursionado en la tierra de Israel, han puesto sus propios campamentos en la tierra de Israel. Y dice el verso 1: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces los filisteos, hermano, han invadido la tierra santa, han puesto campamentos en diferentes partes de ciudades que le pertenecían al pueblo de Dios, hermano. Dios, hermano, a petición del pueblo, puso a Saúl como rey, y el trabajo de Saúl, la labor de Saúl como rey, era ir, guerrear y expulsar a los filisteos de la tierra santa, hermano. Esa era la labor de Saúl. Pero probablemente Saúl, hermano, no sabemos si por miedo, por duda, por falta de confianza en Dios, falta de fe en Dios, no lo sabemos, pero Saúl está, hermano, con 600 hombres y él está en un lugarcito. Y note algo interesante. Dice este verso que Jonatán solamente estaba acompañado de su paje de armas o su escudero, hermano. En esos tiempos, haga de cuenta que los soldados, los diestros para la guerra, siempre o a veces llevaban a un escudero, hermano. Alguien que le ayudaba a cargar su lanza, o alguien que le iba cargando su escudo, hermano, para que el soldado pudiera estar libre, hermano, con la espada. Entonces, dice este versículo que Jonatán le habla a su escudero y le dice: pasemos a la guarnición de los filisteos. Vamos allá donde están ellos. Pero dice que no le dijo nada a su padre. ¿Qué es lo primerito que vemos aquí, hermano? Lo primerito que vemos en la vida de Jonatán es un hombre valiente. Jonatán, hermano, era de esas personas que se ocupan en toda congregación. Jonatán es de esos que, aunque no tienen él el mayor título en el pueblo, pero Jonatán es de esos hombres que no pueden estar inactivos. O sea, él no era el rey, hermano. El que tenía que tomar la iniciativa de ir a expulsar a los filisteos era Saúl. Pero cuando Jonatán mira que su padre no está haciendo lo que tiene que hacer, Jonatán dice: no, yo no puedo estar aquí cruzado de brazos. Y le dice a su paje de armas: ¿y sabes qué? Vamos a ir y vamos hasta donde están los filisteos, hermano. ¿Qué me da a entender esto, hermano? Que este hombre era un hombre valiente, hermano. Era un hombre valeroso. Era un hombre, escuche bien, hermano, en Jonatán vemos, hermano, un hombre que se preocupaba genuinamente por su pueblo. O sea, él dice: está un ejército invasor en la tierra que el Dios de nuestros antepasados nos ha dado. Él mira que su pueblo, sus conciudadanos de Israel, mira que están oprimidos por los filisteos, hermano. Entonces en Jonatán vemos un hombre valiente. Un hombre que se preocupaba genuinamente por su pueblo, hermano. Ahora yo le pregunto, hermanos, hombres de Dios, mujeres de Dios, le pregunto, hermano, ¿se preocupa usted por el pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios. Varón, ¿se preocupa usted por sus hermanos en Cristo? Amén.
oramos por nuestros hermanos. Yo les he dicho, cuando alguien en la congregación peca, somos muy buenos para señalar. Ahora, no estoy diciendo que no se señale, no vamos a tolerar, pero yo les he dicho, ¿qué tanto oramos para que los hombres de Dios, los hijos de Dios no caigan? No sé si me entienden, hermano. O sea, a veces cuando cae el pastor, el predicador, el músico, el diácono, el servidor, a veces hay quienes sí dicen, qué bárbaro, qué tremendo. Sí, pero ¿qué tanto estábamos orando para que no le sucediera eso a ese hermano? Ahora las mujeres, hermanas, ¿se preocupan ustedes por el pueblo de Dios, hermanas? Piensa en sus hermanos en Cristo, piensa en sus hermanas en Cristo. Cuando usted, hermana, mira a otra hermana en la congregación afligida, triste, preocupada, ora por ella. Probablemente se acerca para preguntarle si está bien, o decimos, mire, a veces las clásicas y las más fáciles son, ¿qué tendrá esa hermana? Demonio tiene. A veces son de las más fáciles. Algún demonio de tener, dice, mira cómo anda, mira cómo le mira la cara. Pero ¿qué tanto oramos por esa hermana? Pero Jonatán era un hombre que genuinamente se preocupaba por su pueblo. Jonatán era un hombre, hermano, que estaba dispuesto a arriesgar su vida con tal de liberar a su pueblo, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué tanto usted y yo estamos dispuestos a arriesgar, hermano? ¿Qué tanto usted y yo estamos dispuestos a sacrificar por el pueblo de Dios, hermano? Porque fácil es que yo haga sacrificios para beneficio mío, para lo que a mí me va a beneficiar. Pero ¿qué tanto hacemos para el pueblo, para la obra del Señor? Déjeme decirle, entonces lo primero que vemos, hermano, es la valentía en este hombre. Y note algo interesante, que dice el versículo que no le contó nada a su padre. ¿Sabe por qué? Probablemente Jonatán sabía que su padre le iba a dar una respuesta negativa o pesimista. Un ejemplo, imagínese a Jonatán diciéndole a su padre Saúl, padre, voy a ir con mi escudero a donde están los filisteos. ¿Qué cree usted que le hubiese contestado su padre Saúl? Le aseguro que le hubiese dicho, hijo, estás loco, hijo, es muy peligroso, es muy arriesgado. ¿Cómo tú crees que vas a ir tú solo con tu hijo? Y eso probablemente hubiese producido un desánimo en el corazón de Jonatán, hermano. Déjeme decirle algo, el negativismo y el pesimismo es algo muy peligroso en medio del pueblo del Señor. Por eso incluso cuando usted va a emprender algo grande para el Señor, tenga mucho cuidado de haciéndolo diciendo a todo el mundo, porque no todos tienen quizás la fe que usted tiene. ¿Sí me entiende? Así es. Probablemente usted tenga fe para hacer algo que Dios le dice, pero si usted va y le dice a alguien, probablemente ese alguien le diga, no se puede, no la vas a hacer, no, ¿qué vas a querer ir a orar por ese que tiene cáncer? No, ya que le llamen allá a la muertera, que le hablan a la funeraria, y pues ya, pobrecito, ya que le pongan su día, su fecha de muerte, más que hablen al panteón ya para ver cuánto cobran por el pedazo. Si usted habla con gente negativa y pesimista, probablemente le digan ese tipo de cosas, hermano. Así es. Y probablemente lo desanimen. Cuando yo estudiaba esto, se me venía a la mente cuando Moisés envió a los 12 espías a la tierra de Canaán. ¿Cuántos han leído esa historia, hermano? ¿Ha leído usted esa historia? Sí, es. Dice la palabra de Dios que 10 de los 12 espías trajeron un reporte negativo. 10 dijeron, ay, Moisés, Aarón, pueblo de Israel, fíjense que las murallas estaban altísimas. Oiga la exageración, llegaban hasta el cielo. ¿Usted cree que las murallas llegaban hasta el cielo, hermano? ¿Verdad? El miedo. No, correcto, el miedo. El pueblo, Moisés, Aarón, las murallas llegaban hasta el cielo. Los hombres eran gigantes que nosotros al lado de ellos parecíamos langostas. ¿Sabe cuáles son las langostas? Los chapulines. Pregunto, ¿cree usted que esa era en realidad la diferencia de tamaño, hermano? No, era el miedo. Y cuando usted lee con atención, dice que el corazón de todo el pueblo se desanimó, hermano. ¿Por qué? Por el pesimismo y el negativismo de los 10 informantes, hermano. Entonces yo leía esto y yo decía, hay veces que es mejor no decirle casi nada a nadie cuando Dios le ha puesto que haga una obra grande para él, hermano. Casi mejor si Dios le dice que lo haga, creerle, confiarle al Señor y hacerlo sabiendo que el Señor va a respaldar. Hermano, que nuestra actitud no sea como la de los 10 espías, sino como Caleb y Josué, mis amados hermanos. ¿Sabe qué dijo Caleb y Josué? Yo pienso que de ahí viene ese dicho. Caleb y Josué dice, a esos gigantes los vamos a tragar como pan.
Yo creo que de ahí viene el dicho, es pan comido. Pienso ahora, no sé. Bueno, yo creo, porque lea con atención, y Caleb y Josué dicen, a esos gigantes los tragaremos como pan. Y yo le digo, ¿cuesta comer pan, hermano? Sabroso el pan, más en tiempo de frío. Aleluya. Pero así era la confianza de Caleb y Josué, porque ellos dijeron, basta que Jehová de los ejércitos se agrade de nosotros. Eso es lo importante, mi amado hermano. No es el tamaño de las murallas, no son los gigantes enfrente de nosotros, sino como dijo Caleb y Josué, basta que Jehová se agrade de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que basta. Pero hay que ser valientes, no medrosos. Entonces Jonatán no le dice nada a su papá, porque su papá le iba a salir con algo negativo. Ahora, esto es lo que pasó en ese tiempo. Pero siempre que usted lea la Biblia, usted tiene que decir, ¿y cómo traslado esta enseñanza a mi vida, al presente? Yo quiero decirles algo, hermano. Todos los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios, hermano? Amén, gloria a Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo, desde el momento que usted cree, usted está en medio de un conflicto, hermano, entre dos poderes o dos reinos. El reino de las tinieblas, que constantemente se opone al reino de Dios. Si usted es hijo de Dios, póngase en su mente que usted está en medio de un conflicto, hermano. Usted está ahí. La pregunta solamente para las personas es, ¿de qué bando es? O del bando del reino de Dios, peleando por Dios y con Dios, o del bando del reino de las tinieblas. Pero todas las personas, lo sepan o no lo sepan, están en uno de los dos bandos, hermano. Entonces, desde que nos convertimos a Cristo, hay esa guerra. Usted y yo somos parte de esa guerra, hermanos. Por eso vienen las tentaciones más fuertes, hermano. Por eso vienen tentaciones para hacer caer a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Por eso viene esa guerra a veces contra nuestro cuerpo, con enfermedades. Por eso a veces viene esa guerra, hermano, desde nuestros propios familiares. Porque esos son los métodos que la Biblia enseña que Satanás usa, hermano, contra los hijos de Dios. Ponerles tentaciones para que pequen y le den la espalda al Señor. Poniéndoles una enfermedad, como incluso Pablo dice que un emisario de Satanás era como un aguijón en su carne, ¿verdad? Probablemente el propósito de Satanás era que Pablo renegara de Dios. Pero Pablo entendió y Pablo dijo, yo sé que Dios puede, pero si Dios en su soberanía dice que me lo va a dejar para que yo me mantenga humilde, Pablo dijo, yo acepto esa enfermedad que el enemigo me ha puesto, si es con el propósito de que mi carácter sea mejor, hermano. Y qué bueno y qué bendición es cuando un hijo de Dios, una hija de Dios entiende que aún si Dios le diese permiso al enemigo de atacarnos, qué bueno de entender, hermano, que si Dios lo permite es porque algún propósito bueno está detrás de ello. Amén. Mire, el propósito del enemigo no es bueno, siempre es malo, pero recordemos que Dios de las cosas malas o negativas, Dios saca cosas buenas siempre, mis amados hermanos. Entonces qué bueno que usted entienda eso. Entonces, como estamos en una guerra como en la que estaba Jonatán, tomemos el ejemplo de Jonatán para nosotros, un hombre valiente. Es más, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre. Mire, pasa la siguiente imagen, hermano. Mateo 23:4 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan, hermano? ¿Ves, mi amor, por qué soy violento contigo en la casa? ¿Ya ves? ¿Ya entendiste de dónde saqué respaldo bíblico, mi amor? ¿Ya viste por qué soy violento? O la mujer también. ¿Ves por qué? ¿Ves por qué, mi amor, cada rato te aruño la cara? ¿Ves por qué te aviento los platos? ¿Ah? ¿Ves por qué te dejo todo rasguñado de la cara y te envío al trabajo así todo aruñado? Porque la Biblia dice que los violentos son los que arrebatan el reino. Escuche bien, hermano. Esta palabra, cuando usted la busca, también es traducida como valientes, o está diciendo que los violentos lo arrebatan, o sea, está diciendo que los valientes son los que toman por la fuerza, hermano. Escúchame bien, hermano. Tenemos una guerra. Estamos en medio de una guerra. Y solamente los valientes, dice el Señor, arrebatan el reino de los cielos.
por si usted no lo sabía, y se lo busqué, Apocalipsis 21:8, la cobardía es pecado. Y Apocalipsis dice que los cobardes, los miedosos, tienen su parte en el lago de fuego. Mire Apocalipsis 21:8, el que venciere. Ahora, para poder vencer tengo que estar en una lucha, ¿sí o no? O sea, si no hay lucha, pues no hay victoria, no vence. Entonces, para vencer hay que estar en una lucha. Dios sabe que sus hijos estamos en una lucha, y por eso Él dice, el que venciere heredará todas las cosas. Imagínense, hermano. Aleluya, amén. Vamos a heredar todas las cosas. Gloria a Dios. Por eso yo les digo, hermanos, usted y yo, los hijos de Dios, no podemos tener baja autoestima, hermano. Aunque usted ahorita ande limpiando baños, aunque ahorita ande bajando manzanas de los árboles, aunque ande sus zapatitos rotos, raspados, no podemos, hermano, depender de eso para que nuestra estima esté por los cielos. Te puede traer sus zapatos rotos, pero te puede decir, la palabra de Dios dice que si yo venzo voy a heredar todas las cosas. Pero continuamos leyendo, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Gloria a Dios. Qué lindo es eso, hermano. Amén. Y qué gran bendición lo que Dios dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Verso 8, pero los cobardes, ¿dice así, hermano, o no? Así es. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, yo fuera usted, señalaría ahí y pondría una escriturita: la cobardía es semejante a el homicidio, a la fornicación, a la hechicería o a la idolatría. Porque a veces, a ver, le pregunto, ¿usted sabía que la cobardía era pecado? A ver, levante la mano si usted tenía entendido que la cobardía era pecado. A ver, levante la mano si usted ya lo entendía así. Así es, amén. ¿Usted sabía que la cobardía era pecado? Yo les juro que varios decíamos, no, yo creía que yo podía andar así de miedoso, ¿no? Y pues que no pasaba nada. Los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Le explico por qué. Porque muchas personas entienden la verdad del evangelio, pero por cobardes no quieren vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el miedo? Oh, es que yo tengo miedo que si yo me convierto al Señor, me deshereden mis padres. Tengo miedo que mis padres me dejen de hablar. Yo tengo miedo que mi esposo me mande a volar. Tengo miedo que mi esposa me mande a volar si yo me hago cristiano. Yo tengo miedo que me hagan burla en el trabajo. Yo tengo miedo que me corran de mi trabajo por ser cristiano. Yo tengo miedo que mi familia me desprecie y me deseche. Entonces, por miedo, dice, mejor así. Pero Dios dice, el cobarde tiene su parte en el lago de fuego. Entonces, veamos el ejemplo de Jonatán, hermano. Pero sigamos leyendo. Mire, pasa la imagen hacia atrás, hermano, por favor. Entonces dice, el verso 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Note qué interesante. Jonatán solo tiene a su escudero, pero él dice, hay que ir. Saúl tiene 600 hombres con él, pero él está así bien guardadito. Él dice, no, pues aquí estamos all right, aquí estamos bien, aquí estamos tranquilos. Verso 3, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces mire, Jonatán se va escondidito de todo el pueblo, se lleva a su escudero. Nadie sabe que Jonatán ha ido a esa misión, hermano. Pero ahora sí sigamos hacia adelante, hermano, por favor. Entonces ya miramos la valentía. Se requiere valor, hermano, para estar en las cosas de Dios, hermanos. Amén. Amén. Ok, pero ahora vamos a mirar la fe de Jonatán, hermano. Un hombre valiente y un hombre de fe. Dice, hermano, el verso 6. ¿Estamos ahí en el verso 6? Amén. Dice así: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros.
pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y me gusta el paje de armas, hermano. Me gusta el varón que está al lado de Jonatán, hermano. Mire lo que le responde. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad, hermano. Me gusta tanto uno como el otro. Le digo, yo leía esas historias y a mí me apasiona, hermano. Amén. Imagínense a Jonatán con la espada aquí. Hey, vamos a ir. Porque Dios puede salvar, sean muchos o seamos pocos. Amén. Y yo me imagino al otro diciendo lo que tú digas. Si tú dices que vamos, Jonatán, vamos. Es que de esa gente se ocupa, hermano, ¿sí o no? Claro. Hey, vamos a ir allá a México a predicar, a tal lugar. No, yo esos terrenos yo esos terrenos no, dice. Ahí anda el Mencho, dice. Oye, le tiene más miedo a Mencho que a Dios. Así es. No, ahí anda el Mencho, dice, y el Mencho es peligroso, dice. No, no podremos enviar tratados por correo, dice. Allá que le llegan por el correo, ¿verdad? No, Jonatán dice, allá están los filisteos, vamos. Y a mí me gusta cuando yo leo del escudero de él, que le dice, lo que tú tengas en tu corazón, yo voy contigo. Amén, así es. Qué lindo es, hermano. Y si analizamos cómo el Señor incluso cuando mandaba a evangelizar, mandaba siempre de a dos, hermano. Siempre enviaba de a dos, porque incluso Eclesiastés dice que mejor son dos que uno, ¿cierto o no? Amén, así ¿verdad? es. Si uno medio se está desanimando, el otro lo anima. No, hermano, no se desanime, vamos a seguir orando, vamos a seguir hablando. Ok, la fe de Jonatán, pero mire bien. Entonces ya les dije que él es valiente, pero escúcheme bien. Su valor que él tenía no era un valor imprudente. Jonatán no era temerario. Si usted sabe lo que significa la palabra temerario, y no lo estoy hablando de aquellos románticos, ¿verdad? Es que quizás más de algunos se le vinieron recuerdos cuando oyen temerario. Oiga. La palabra temerario, si usted la busca en el diccionario, dice quien se mete a situaciones de peligro imprudentemente. Ese es un temerario. Escuche, quien se mete en situaciones peligrosas, pero lo hace imprudentemente. Ese no es valiente, ese es un temerario. Le pongo un ejemplo así bien simple. Si yo estoy en el freeway, hermano, y veo que los carros vienen a 70, 80, y yo quiero decir, miren, para que vean que yo soy valiente, me voy a parar en el freeway a ver qué pasa. No, yo no soy valiente, soy temerario. O sea, me he puesto en una situación de peligro, pero lo he hecho imprudentemente. Jonatán no era temerario, su valor no era imprudente. Su valor, lo puse con letras rojas, su valor de Jonatán estaba cimentado en la confianza que él tenía de saber quién estaba con él, hermano. Amén, aleluya. Dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Note cómo en la mente de Jonatán, él tiene presente a su Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Él dice, yo puedo ser valiente por quien está conmigo, Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Él dice, aunque los filisteos sean más, vienen más preparados, pero Jonatán dice, el miedo no me va a vencer porque sé quién es el que está conmigo. Aleluya. Yo sé el poder del Dios que está conmigo, mis amados Aleluya. hermanos. Usted y yo podemos ser valientes ante situaciones difíciles. No por nuestras habilidades, no por nuestra sabiduría, no por nuestras fuerzas humanas, sino podemos ser valientes sabiendo quién es el que está con nosotros. Aleluya, amén. Sabiendo el poder del que está con usted, mi amado hermano. Amén, Usted puede aleluya. ser valiente. Usted Gloria puede a Dios. decir, Señor, quizá yo soy débil, pero usted es fuerte. Amén. Quizás a veces yo soy torpe para entender unas cosas, pero usted es sabio, Señor. Amén. Y usted me va a guiar, y usted me va a dar esa sabiduría. Entonces note cómo su valentía está fundada en la confianza que él tiene en Dios, hermano. Pero mire, luego me gusta eso. Dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él dice, si Dios quiere, Dios puede reunir un ejército grande y por medio de ese ejército dar victoria. Y dice, y si Dios quiere, con uno o dos puede dar victoria. Escuche bien. Jonatán era un hombre que tenía su confianza en Dios y no en los recursos con los que él contaba. Escuche, es mejor tener fe en Dios que tener recursos. Amén, así es. Usted puede que no tenga recursos, pero si usted le cree a Dios,
Entonces ahí, hermano, hay una gran diferencia, porque aunque usted no tenga recursos, pero si usted dice, yo creo que Dios tiene el poder para obrar, Dios obra, hermano, milagros, hermano, extraordinarios. Dios obra cosas, hermano, que aunque usted tenga los recursos, no se pueden lograr. Amén. Mire, alguien puede tener recursos, un ejemplo, se enferma y tiene recursos para ir al mejor médico, y ni con los más grandes recursos se sane. Así es. Y alguien puede que no tenga ni un solo centavo, hermano, pero tiene fe en Dios. Amén. Aleluya. Y aunque no tenga recursos, Dios puede obrar algo en esa vida, hermano. En esa persona Dios puede curar, Dios puede sanar aún alguien que no tenga ni un solo centavo, mis amados hermanos. Amén. Aleluya. Démosle la gloria al Señor, hermano. Ahora les pongo otro ejemplo. Matrimonio, puede que vaya con el mejor psicólogo, aunque yo ya les he dicho, no vaya. Bueno, usted es libre, ¿verdad? Vamos al psicólogo, vamos a estar money order, un buen dinero, un buen billete, paguémosle, a ver qué nos va a decir, qué consejos, y probablemente el matrimonio siga igual o peor. Y alguien puede que diga, híjole, pues aunque quiera ir al psicólogo no hay dinero, todos van a tener que doblar rodillas. Y aún sin recursos, ese matrimonio puede ser restaurado por el poder de Dios, hermano, porque no hay nada imposible para el Señor, mis amados hermanos. Note algo interesante, no hay nada imposible para nuestro Dios. Note algo interesante, hermano. Note algo interesante. Jonatán no está viendo los recursos a su alrededor, él está viendo a Dios, mis amados hermanos. Jonatán no empezó a sacar cuentas. Jonatán no dijo, a ver, ellos son tantos, nosotros somos dos, multiplicado por tanto, híjole, pues a mí me van a tocar de a 100 filisteos, a este otro 100. No, Jonatán no se puso a hacer cuentas. Jonatán, su mirada solamente estaba puesta en Dios. Pongamos nuestra mirada más en Dios que en nuestros propios recursos, hermano. Y aunque a veces usted no cuente con ellos o con muchos de ellos, que siempre su confianza esté puesta en Dios, hermano. Entonces, vemos aquí la fe, hermano, de él. Dice, su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dice la palabra de Dios, hermano, para no tardarnos más, que Jonatán le pide una señal a Dios. Ahora, a ver, levante la mano, ¿cuántos son los que a veces le piden señales a Dios? A ver, levante la mano, ¿usted alguna vez le ha pedido una señal a Dios? ¿Para algo? Sí, está bien, Dios no se enoja. Ahora, porque no me malinterprete, no estamos pidiendo señales para ver si Dios existe. Esa es una diferencia, ¿verdad? Como decir, Señor, a ver, dame una señal para ver si tú existes. No, sino a veces hay situaciones en las que no estamos seguros si lo que vamos a hacer va de acuerdo al Señor, ¿verdad? Y le decimos, Señor, dame una señal para saber si usted está de acuerdo con esto. Y algunos lo hicieron, Jonatán lo hizo, Gedeón lo hizo. Es más, si usted ha leído la historia de Gedeón, la Biblia dice que Gedeón le pidió 2 veces señal. Mire, le pide una vez, el Señor se la da y Gedeón dice, no estoy muy convencido. Oiga, yo a veces leo eso y yo digo, qué bárbaro. Gedeón dice, no estoy convencido, Señor, dame otra señal. Y el Señor en su misericordia se la dio. Jonatán le dice a su escudero, mira, vamos a mostrárnosles a los filisteos. Y si ellos nos dicen, espérense ahí a que nosotros vayamos, dice, nos vamos a esperar. Dios nos está diciendo que nos esperemos, que no vayamos. Le dice Jonatán, pero si los filisteos nos dicen, vengan, Jonatán le dice, vamos a entender que Dios los ha entregado en nuestras manos y que debemos de ir. Cuando Jonatán se para, dice que los filisteos de forma burlesca dicen, mira, ya salieron los hebreos de sus escondites donde estaban en sus cuevas. Y los filisteos le dicen a Jonatán, vengan. Y Jonatán le dice, hey, la señal. Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y se van, hermano. Mire, dice que estaban en unos peñascos bien empinados, donde solo podía pasar una persona a la vez. Dice la palabra de Dios, hermano, en el contexto. Dice que cuando Jonatán va subiendo, mire lo empinado que estaba ahí. Dice que Jonatán iba subiendo con pies y manos, como gateando, hermano, casi agachado. Cuando se vienen acercando a él filisteos, dice la Biblia que cuando Jonatán le daba uno y iba quedando tirado, ¿qué cree que hacía el escudero, hermano? El escudero lo remataba. Jonatán le daba el primero, caía el filisteo y el escudero detrás de Jonatán, para que no se levante. Jonatán tiraba al otro, quedaba caído el otro filisteo y el escudero sacaba, hermano, el arma y lo remataba, mis amados hermanos. Miren qué tremendo eso. Qué tremendo. Todo hombre de Dios a veces necesitamos un escudero así.
Alguien que vaya de atrás y que cuando uno vaya por de enfrente, el escudero de uno lo vaya rematando, pero al enemigo no a uno. Así es. Vaya que usted va así guerreando y de repente el escudero le da la espalda a usted. Ya. ¿Qué escudero es ese? No, uno como el de Jonatán, que Jonatán lo tiraba y el escudero le pegaba el tiro de gracia para que no se levantara el filisteo, hermano. Yo leo esta historia y yo decía, todo hombre de Dios necesita a alguien así, que no le vaya a dar por la espalda, que lo apoye. Amén, así es. Que lo apoye en lugar de vaya Jonatán bien confiado y ¡zas! ¿Y qué pasó? ¿Un filisteo? No, fui yo, Jonatán. Aquí me cobré todas las que... No, imagínense. Dice la palabra de Dios, hermano, que Jonatán mató como a 20 entre él y su escudero. Mataron a 20 filisteos. Y dice la palabra de Dios. Mire, sígame por favor en el verso 15, hermano. Verso 15, hermano. Dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Aquí está hablando de los filisteos, hermano. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha, hermano. Mire, Jonatán mata a estos 20 y dice que el terror de Dios cayó sobre los filisteos, que se llenaron de pánico, de confusión. Si tú sigues leyendo los versículos después, dice que se mataron unos a otros, hermanos, se cruzaron la espada entre ellos. Reinó la confusión y el miedo en los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios honró la valentía y la fe de Jonatán, hermano. Aleluya. Era solamente él y su escudero, pero Dios honró cuando miró que había un hombre en Israel que le creía a Dios. Amén. Dios honra, hermano, en medio de la congregación, que aunque sea, mire, a un hombre, a una mujer con fe, hermano, a un hombre valiente, hermano. Note algo, entra confusión. Mire, cuando usted está en la guerra espiritual y el enemigo le está haciendo guerra a usted, pero usted es valiente y de fe, el enemigo termina confundido. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no puede soportar y no puede entender que a pesar de que le está haciendo la guerra a usted, usted sigue orando y doblando rodillas. Amén, aleluya. El enemigo no puede entender que a pesar de el gran ataque que está lanzando contra su vida espiritual, usted sigue orando y leyendo Biblia. Usted sigue viniendo a la congregación. Entonces el enemigo se confunde y dice, ¿qué pasó? Si a este yo lo ataqué para destruirlo y para que dijera adiós las cosas de Dios, me voy para el mundo. Y el enemigo dice, ¿y ahora qué pasó con este? Dice. Mira, el enemigo lanza los ataques contra los matrimonios. Y el enemigo se confunde cuando el matrimonio todavía sigue así, con pleitos y todo lo que usted quiera. Pero el enemigo dice, ¿y esto usted les agarró? Si el plan que hice era que él se fuera por su lado y que ella se fuera por su lado y que los hijos quedaran a la deriva. Y el enemigo se confunde y dice, ¿qué pasó con estos? Él dice, esa no era parte de mi plan. Mire, el enemigo se confunde cuando le está haciendo la guerra y le está lanzando ataque tras ataque contra usted. Y el enemigo se confunde cuando usted viene a la congregación y usted está cantándole al Señor en medio del dolor, hermano. Aleluya. Y en medio de la tristeza usted le está cantando. Y en medio de la tristeza usted levanta manos. El enemigo se confunde, hermano, porque no puede entender cómo usted en medio de su dolor sigue alabando a Dios, hermano. Aleluya, Y él dice, ¿a esto qué les pasó? Si lo que yo le hice, dice, lo hice para que quedara enmudecido. ¿Por qué canta? ¿Por qué sigue diciendo gracias, Dios? Y el enemigo dice, si lo que hice es para que se quejara de Dios. El ataque que le lancé era para que murmurara de Dios. Dice, ¿y por qué sigue cantándole a Dios? Fue lo que pasó aquí, hermano. Una confusión entre los enemigos. ¿Por qué? Porque Jonatán tuvo fe. Y tuvo valor, hermanos. Se empezaron a matar entre ellos. Pasa, hermano, por favor, la imagen que sigue. El punto número 2, hermano, es el precipitado juramento de Saúl. Dios honra a Israel por la fe de ese hombre llamado Jonatán y la valentía. Se empiezan a matar entre ellos. Y lamentablemente vemos una vez más a Saúl metiendo el pie, regándola, hermano. Leamos, hermano, dice
Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo. Quiero especificar, Dios no le dio la orden de que hiciera esto. Él, de su mente y de su imaginación, se inventa un juramento y pone una ordenanza cuando están en plena guerra. Mire bien, dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, aquí está el juramento, hermano: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento, hermano. Todos, mire, están en la guerra. Los filisteos van huyendo y los israelitas los van siguiendo, hermano. Los están acabando, los están masacrando, tal como Dios había dicho, porque los filisteos eran un pueblo que le hacían mucho mal al pueblo de Dios, hermano. Y Saúl, sin que Dios le dijese, se inventa imprudentemente, o sea, sin pensar, no sabemos qué pretendía, pero le dice al pueblo: vamos a juramentar delante del Señor. Ahora, en ese tiempo, hermanos, se juramentaba con el nombre de Dios. O sea, se decía por Dios, y hacían el juramento. O sea, ponían a Dios en medio, hermano. Saúl hace que todo el pueblo juramente de que no van a comer alimento hasta que se llegue la noche, según él, para causarle más estrago a los filisteos. O sea, como diciendo, no quiero que se entretengan echando tortas y taquitos, ¿verdad? No. Vamos a seguirlo hasta que llegue la noche. Pero póngase a pensar, aún, yo me imagino, nunca he ido a la guerra, hablando aquí, pero yo imagino que ir a la guerra ha de ser desgaste físico, hermano. ¿Cierto o no? Ha de ser desgaste físico. Estos están cansados de ir siguiendo a los filisteos y de luchar. Y Saúl les dice: nadie va a comer nada. Entran a un bosque, hermano, y por si fuera poco, el bosque está lleno de mielecita, hermano. Y usted sabe que la miel es algo rico, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta la miel? Hay unos que hasta cucharadas se la comen sola, ¿sí o no? La miel es dulce, la miel es algo rico, hermano. Imagínense a los israelitas así, miren, y las tripas chillándoles sabroso, hermano. Las tripas así, lambiéndose los bigotes nada más, sí, pues no les quedaba de otra más que lamberse los bigotes. Imagínense así, miel aquí, miel por allá. Dice que la miel corría, miel, y solo le hacían así, porque el pueblo temía el juramento. Porque ¿qué decía el juramento? Maldito el que coma antes del anochecer. A veces no entendemos muy bien, hermanos, porque no reconocemos que en ese tiempo en verdad los juramentos se cumplían. O sea, si alguien decía maldito el que haga tal cosa, y si usted decía amén, me comprometo, en verdad le pasaba algo al instante, hermano. Ahorita a veces en las cortes juramentan decir la verdad, y más que la verdad, y puras mentiras dicen, porque no tienen temor. Dicen, pura mentira estoy diciendo. El pueblo, dice la Biblia, que tenía miedo al juramento y comenzó a desfallecer. Pero lo que yo quiero destacar es que este mandamiento lo dio Saúl de su corazón, hermano. Dios no le dio la orden. Pase la imagen que sigue, hermano, y aquí quiero llegar a unos puntos importantes. Mateo 23:4. ¿Sabía usted que uno de los peligros de ser líder es que el líder ya después se invente sus propios mandamientos? ¿Sabía usted que en los tiempos de Jesús los fariseos se inventaron sus propias doctrinas de hombres, sus propias leyes? Y Jesús dijo que eran cargas pesadas para el pueblo. ¿Sabía usted que hoy en día hay muchas congregaciones y muchas denominaciones donde sus leyes o sus ordenanzas son mandamientos de hombres y no de Dios? Pero los hacen pasar por mandamientos de hombres y son cargas que le ponen a las personas. Mira lo que dice Mateo 23:4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Saúl puso una carga pesada sobre el pueblo, hermano, no Dios, Saúl. Y en tiempo de Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos inventaron leyes, pero eran leyes humanas. Y en Marcos 7:8 al 9,
Jesús les reprochó a los líderes de su tiempo y les dijo que ellos le daban más importancia a sus leyes de ellos que a los mismos mandamientos de Dios. Mire, se los leo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué era lo que hacían? Inventar mandamientos de hombres y después darle más importancia a sus leyes que a los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué me he fijado yo? Que en algunas congregaciones, mire, hay dos peligros en la iglesia del Señor. Uno, está el peligro del libertinaje. ¿Cuál es el libertinaje? Tú puedes andar como te da tu gana, al cabo eres salvo por gracia. ¿Quieres hacerte tatuajes? Rayoneate la cara, que al cabo no importa. ¿Quieres vestirte como tú quieras? Vístete como tú quieras, no importa. ¿Quieres ir a la cantina todavía? No importa. Hasta bíblico se vuelve. No, Jesús fue el que convirtió el agua en vino, pues está bien que te vas a meter a la cantina. Por un lado está el peligro del libertinaje. El libertinaje le ha hecho mucho daño a la iglesia de Jesucristo, pero en el otro extremo está el peligro del legalismo, hermano, de personas religiosas que ponen sus reglas, sus mandamientos en las iglesias y les dan más importancia a eso que a los mismos mandamientos de Dios. Así es. Por ejemplo, a mí alguien me dijo en el pasado que estos 5 cabellitos que me salen a mí aquí, ¿qué es del diablo eso? Dice. Santo Dios. ¿Qué es del diablo? Que porque uno tiene que andar la barba de cierta forma, el corte de cabello de cierta forma, porque si lo ando así como ahorita, que soy pandillero, si lo anda, así me han dicho, que si lo anda de otra forma, usted anda mal, usted anda en pecado. Y hermano, se lo digo, mire, así con estos 5 cabellos que yo tengo aquí, en otra iglesia no lo dejan predicar porque usted es del diablo. Y lo tienen que rasurar, tienen que andar bien chaineadito aquí todo. Y yo pregunto, ¿y cómo cree usted que andaba Jesús? ¿No ha mirado cómo anda el pueblo judío? Y cómo para ellos, hermano, andar incluso hasta bien barbudotes hasta acá, para ellos es motivo de honra. Y algunos andan inventando que la barba no puede ser de candado, otros dicen que no la puede traer así porque parece sicario, o sea, tantas cosas. No, mire, son mandamientos de hombres, pero que las personas lo ponen o le dan una importancia tremenda que oprimen al pueblo. A las mujeres yo ya les he dicho, casi quieren traer una cinta de medir en la puerta para ver, a ver, ya le quieren calcular qué tan largo tiene que estar del talón, hermano. Ahora, escúchenme bien, por eso toqué primero lo del libertinaje, por eso le estoy diciendo que le hice al extremo de no, pues la mujer puede andar desordenada. No, pero también han puesto muchos mandamientos de hombres en las congregaciones que le afectan a la iglesia, le hacen daño porque son mandamientos de hombre, son ordenanzas de los concilios humanos, no de la palabra de Dios, hermano. Mire, yo lo he dicho, hermano, y no me voy a cansar de decirlo. Hermanas, la Biblia le dice a la mujer que se vista con modestia, ¿sí o no? ¿Sabemos eso o no? Es más, una mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿ocupa que el predicador cada rato le esté diciendo que no ande de sensual? No ocupa. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en ella le hace sentir y le dice, hija, así no es correcto o así no está bien. Amén. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, que como en ciertas denominaciones ponen sus reglas de hombres, y en todas las prédicas, mire, yo me llegué a congregar en un lugar así, y le digo, yo estuve ahí porque Dios quería que estuviera ahí. Porque yo decía, no, estos están llenos de puras reglas de hombres, pero Dios me decía, aquí te quiero porque aquí vas a enseñar unas cosas. Pero lo que yo le quiero decir, que yo cada semana yo ya sabía de qué se iba a hacer la prédica. De pantalones, de pinturas, de que el hombre no puede traer pantalón de mezclilla, de que el hombre tiene que rasurar la barba de cierta forma. O sea, ya usted sabía, todas las prédicas eran de eso. Siempre solo se hablaba de esos temas, hermano. Entonces ya se sentaba uno y ya sabía uno de qué iba a ser el tema. Solo de eso, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mire, ahora no aquí, no estoy no que aquí, hermano. Las hermanitas, ni una gota de maquillaje. La ropa parecían monjas. Yo decía, bueno.
Pero así como estaba de larga la falda, así estaba de larga la lengua también, de algunas. Hermanitas sin gotas de maquillaje, algunas que traían cejas así gruesas, hermano, porque pues cada quien su naturaleza, que no sé, como ahí dicen que tienen así, y si la ceja le sale así, completa, así se la tienen que dejar, no de veras. Si la tiene así una pura línea de lado a lado, así se la tienen que dejar. Hay de la mujer donde si se trata de quitar un poquito aquí en medio, pues para que no se le mire así toda una línea completa, hermano. Y ahí había algunas hermanitas así, con ceja gruesa, hermano. Entonces la cejona así, gruesona, la falda y todo. Pero ahí entre las mujeres, le digo, y miré unas bien chismosas. Miré unas que se metieron con los maridos que no eran de ellas. Y yo decía, ¿por qué? Porque le han puesto sus mandamientos de hombre solamente, de la apariencia externa. Y no les han dicho que hay que limpiar el corazón también. Amén. Y no les han dicho que el chisme es pecado. Y no les han dicho que la mentira es pecado. Y no les han dicho que el adulterio es pecado. O sea, hacen mucho énfasis en estas cosas, mis amados hermanos. Y Jesús les dijo, ustedes son capaces de invalidar los mandamientos de Dios por sus mandamientos de ustedes, hermano. Así estaban los tiempos de Jesús y así hay muchos hoy en día, hermano. Así es. Eso le causa mucho daño a la congregación. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, entonces recuérdese, el juramento era, nadie puede comer, ¿verdad? Pero Jonatán no estaba ahí, porque usted se recuerda que Jonatán fue el primero que se fue a guerrear. Jonatán no escuchó, hermano, el juramento. Y mire, yo le puse ahí, Jonatán prueba alimento y acusa a su padre de obrar neciamente. Digo, no, mi papá metió el pie. Pero leamos, hermano, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esta palabra, fueron aclarados sus ojos, otra traducción dice, y recobró las fuerzas, hermano. Si usted algún día por alguna razón en su trabajo no ha podido comer y ya se siente el cuerpo medio desfallecido, decaído, usted sabe que cuando prueba algo, hermano, usted siente cómo se renueva su ser, hermano. Entonces dice que Jonatán traía una varita, la mete a un panal y prueba miel, hermano, y dice que sus ojos fueron aclarados, o sea, renovó fuerzas, hermano. Pero Jonatán no había escuchado el juramento de su padre. Dice el verso 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Pero mire, y el pueblo desfallecía. Entonces pregunto, con esta ordenanza inventada por Saúl, ¿estaban causándole mayor estrago a los filisteos o menor? Ellos mismos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que estaban desfalleciendo? Ellos mismos. Por un mandamiento inventado por Saúl, algo que se le vino a la mente de la imaginación. Dice el verso 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Mire, él era Jonatán se miraba que era respetuoso, pero él dice, hey, la verdad, mi padre la regó. Mi padre hizo algo que no tenía que haber hecho. Dice, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Note la lógica de Jonatán, es simple. Dice, si el pueblo hubiésemos podido comer, hubiéramos agarrado más fuerzas, hubiésemos matado más filisteos. Pero mi padre la regó. Le agarró feo, le agarró locura de inventarse un juramento de que nadie comiera, hermano. Ahora, vuelvo a repetir, probablemente Saúl creía que con eso iba a ganar o a vencer más a los filisteos, pero en realidad se afectó a él o al pueblo. El pueblo estaba desfalleciendo. Yo le digo algo, lo que les decía ahorita, los mandamientos de hombres en la iglesia le afectan a las personas. ¿Quiere que le diga por qué le afectan a las personas? Porque hay mandamientos de hombres que no le ayudan en el crecimiento espiritual a la persona. No le ayudan, hermano. Y mire, les puse un versículo. Pase, hermano, en Colosenses, pase la imagen que sigue, por favor. Mire lo que dice Colosenses 2, 20 al 23. Pablo habla a aquellos que les gusta tratar con dureza el cuerpo. ¿Sabía usted que en el pasado había unos que cuando pecaban se daban de latigazos en el lomo? Pero el pecado está dentro todavía, hermano. Entonces mire lo que dice Pablo, dice,
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero mire, luego lo puse con letras rojas. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo no como cerdo, dice, pero anda de perverso por allá por otros lados, en otras áreas. ¿Ah? No, yo la carne de puerquito, dice, es inmunda, y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, dice, y como yo quiero ser un varón santificado, yo no como de esa. Ahora, si a alguien no le gusta comer, por ejemplo, en mi caso yo no como carne de cerdo, pero porque no me gusta y porque es hasta dañina para la salud. Pero si alguien come, yo no lo condeno. Si alguien me dice, hermano, vamos a comprarnos una libra de carnitas, vamos, nomás que yo no como, pues, porque se coma su libra de carnitas, ¿verdad? Y está bien. Pero Pablo aquí está hablando de los mandamientos de hombre, dice que tratan duro el cuerpo, hermano. Como les decía, déjese la ceja completa, ande así como la chimoltrufia, un trato duro al cuerpo, hermano. Pero Pablo dice, esas cosas no tienen valor contra los apetitos de la carne. Mire, es mejor enseñar a las personas que oren. Amén. Porque cuando las personas oran hay cambios en sus vidas, hermano. Es mejor enseñar a las personas que lean la Biblia, hermano, porque cuando se lee la palabra de Dios tiene el poder para transformar el corazón de las personas, mis amados hermanos. O sea, es mejor enseñarle estas cosas que en verdad le ayudan a uno para vencer los apetitos de la carne. Mire, si usted está siendo tentado o tentada, la ropa no le va a ayudar mucho en el sentido de darle dominio propio. Lo que le va a dar dominio propio es que usted doble sus rodillas. Amén. Que usted hable con Dios, que usted le diga, Señor, ayúdame para vencer estos deseos. Esas prácticas sirven y ayudan a las personas, mis amados hermanos. Entonces, gloria a Dios. Note, Saúl afectó al pueblo, pero ya quiero ir terminando. Pasa la imagen que sigue, hermano. Voy a tocar ya el punto 3, hermano. El pueblo reconoce la hazaña de Jonatán y lo libran de la muerte. Sí, acompáñenme ahí en su Biblia, hermano, en el versículo 37. El pueblo come, cuando se llega la noche, comen alimento. Pero Saúl no está conforme y dice, no, vamos a seguir toda la madrugada a los filisteos hasta que los matemos a todos. Pero el sacerdote que estaba ahí le dice a Saúl, bueno, vamos a consultar a Dios, a ver qué Dios dice. Si Dios dice que vamos, vamos. Si Dios dice que no, no vamos. Dice el verso 37, hermano, ¿estamos ahí? Dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Por qué Dios no dio respuesta? Porque se había hecho un juramento en su nombre y Jonatán, sin intención, lo había roto, hermano. Entonces Dios a veces, hermano, aunque Dios sabía que Jonatán no lo hizo con intención, ¿verdad? Pero como Dios es santo, hermano, y Dios no va a permitir que, pues se quebrantó un juramento en nombre de Dios y Dios no hizo nada, pues volvamos a quebrantar juramentos. No, entonces Dios dice, para mostrarles que no estoy de acuerdo que se haya roto, cuando lo consultan, Dios no les da respuesta, hermano. O sea, Dios se quedó callado. Dice el verso 38, hermano. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y saber y ver en qué ha consistido este pecado hoy. Saúl entiende e interpreta que el silencio de Dios es porque alguien había quebrantado el juramento, pero no sabían quién era. Entonces dice, vamos a mirar quién fue el que pecó. Dice el verso 39, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Mire, Saúl dice, aunque sea mi hijo, si es él, va a morir. Pero dice que el pueblo, pues es que el pueblo ya sabía, hermano. Sí. El pueblo sabía quién había sido el que había probado miel. Por eso el pueblo, mire, se quedó calladito. Pero dice, verso 40, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán.
Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Ahora, ¿quién había puesto el juramento? ¿Dios o Saúl? Saúl. Entonces consultan a Dios y la suerte cae de que fue Jonatán el que pecó. Y le dice Saúl: hijo, ¿qué hiciste? ¿Sabe qué, papá? Yo no escuché, yo no sabía del juramento, y cuando andábamos en el bosque yo me eché mi trago de miel. Y dice Jonatán: voy a morir por eso. Y mire Saúl: de cierto morirás. Pregunto, en la prédica pasada, Dios le dio una orden a Saúl, ¿y la obedeció Saúl, sí o no? No la obedeció. ¿Y Dios mató a Saúl al instante? No. Pero aquí Saúl da una ordenanza de él, de su corazón, y su hijo, sin intención, la quebranta, porque él no sabía del juramento. Pero Saúl dice: no, mi palabra, como yo la dije, si el que la quebrantó, así sea mi propio hijo, tiene que morir, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres le dan más importancia a veces a sus mandamientos que a los de Dios. Mire, a mí me ha tocado estar o ver concilios que tienen más celo por sus doctrinas humanas que por la misma Biblia o por el mismo Cristo. O sea, defienden su concilio o sus doctrinas terrenales más que la misma Biblia o que la misma palabra de Dios. Santo Dios. Les cuento este testimonio breve, rápido, hermano, breve. En la congregación donde yo estaba, una vez trajeron a un pastor a predicar. Se me hace que fue un aniversario. El hombre traía a su esposa con él. Su esposa pues venía maquillada lo normal, porque también andar como payaso no se vale. Y sin ofender, pues, ¿verdad? Sin ofender, o sea, mucho. Mire, la mujer venía tocadita en su cara, normal. El pastor predicó, y los que estábamos ahí discernimos que Dios estaba con ese hombre. Ese día yo me acuerdo que algunos llorando, otros ahí pasaron, el pastor oró y todo, pues todo el pueblo estaba con gozo, gloria a Dios, porque el Señor Dios había usado a ese pastor. Yo la verdad, como había mucha gente, yo ni le había puesto atención a la esposa, cómo venía o cómo andaba. Todos contentos, hermanos, se acabó el aniversario, todos contentos. No, gloria a Dios, qué bendición, Dios usó a ese hombre y todo. Pero como los hombres le dan más importancia a sus mandamientos humanos que a lo que Dios hace, al culto siguiente, el líder, el pastor, dijo: hermanos, quiero anunciarles que el pastor que estuvo aquí, el culto pasado, en el aniversario, fue la primera y última vez que lo invitamos a este lugar. Todo el pueblo nos quedamos así, como viendo, ¿por qué? Si se miró, o sea, se mira cuando Dios está con alguien, hermano. Amén, así es. Y dijo: ¿por qué no sé si ustedes miraron a la esposa cómo andaba? Y ya varios del pueblo así agachados, hermano, tristes. Entonces dijo: nunca más vamos a permitir que ese hombre se pare aquí a predicar. Había sido obvio que Dios estaba con ese hombre, pero como su esposa no andaba de acuerdo a sus reglas humanas, le prohibieron la entrada. Había sido obvio que la victoria la había dado Dios por medio de Jonatán, ¿sí o no? Así es. Pero como quebrantó el mandamiento de su padre dice: no, mi mandamiento no lo puedes quebrantar, te voy a tener que matar. Y ya termino, hermano. Dice el verso 45: entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Note, el pueblo se levantó contra Saúl. Dijeron: mira, Saúl, sabemos que eres el rey, pero aquí estás wrong number, estás equivocado. Estás mal, Saúl, si es claro que la victoria nos la dio Dios por tu hijo Jonatán, por su fe, por su valentía, ¿cómo tú, porque se aventó un trago de miel, lo vas a llevar a la muerte? Y el pueblo dijo: no le va a ser tocado ni un cabello de su cabeza. Gloria a Dios. Y Saúl se tuvo que someter, hermano. Amén.
Y a veces así que a veces que el líder tiene que entender a veces si se está equivocando también, y si el pueblo le dijera, hermano, usted es el líder y todo lo que quiera, pero usted se está equivocando. Es sabio el líder que dice, tengo que reconocer si el pueblo me está haciendo ver mi error. Y aquí pues Saúl se quedó calladito y los filisteos se fueron. Dejémosle hasta aquí, hermano, vamos a dejarle hasta aquí, hermano, en la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor.